temor, para vencer la intimidación. Vamos orando todos, vamos a decirle: Espíritu Santo, ven a nuestros corazones con entendimiento para vivir, Señor, la vida de fe en Cristo Jesús, en victoria, agradecidos, Señor, sirviéndote todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vencer el temor, iglesia? ¿Cómo vencerlo? Porque estamos en medio de una lucha constante con el temor. Temor a quedarnos sin trabajo, tal vez. Temor a la enfermedad. Temor a los tiempos finales incluso. Mateo 24 nos habla de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, de catástrofes. Todo esto puede iniciar en la vida del lector de la Biblia un cierto miedo a los eventos futuros. O en ocasiones vemos la crisis que se enfrenta como sociedad, la crisis familiar, la crisis de los valores morales de este tiempo, y podemos venir a un miedo. ¿Qué va a suceder con mis hijos, con mi generación? ¿Qué va a pasar? Pero acompáñame a esta historia. Tal vez se te va a hacer muy familiar. Todos la conocemos. Está en 1 Samuel 17, verso 16. Durante 40 días, cada mañana, diga conmigo, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Amados, este gigante Goliat, cada mañana y cada tarde se dedicaba a intimidar al pueblo de Israel, a hablarles mentiras, a declarar falsedad acerca de la identidad que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel contaba con el apoyo de Dios, podía contar con el respaldo de Dios, pero el enemigo quería amedrentarlo. El gigante intimidaba. El gigante quería sembrar temor en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es intimidación, iglesia? Intimidación es infundir temor, imponer cobardía. Infundir temor, imponer cobardía. Desanimar, coaccionar, suprimir por amenaza. Intimidación es usar amenazas o violencia para forzar o refrenar una acción. Esto es intimidación. Y hay unos síntomas de la intimidación en la vida del creyente cuando está paralizado por temor. El espíritu de intimidación desata confusión, desánimo y frustración. Los tiempos en los que estamos viviendo, seremos bombardeados por todo tipo de pensamientos y todo tipo de comentarios negativos. Mira, eso que estás yendo a la iglesia, eso que estás buscando a Dios y te pasan cosas malas. Seremos expuestos a la lucha que enfrenta todo cristiano. La carta de primera de Pedro. Pedro le habla a una iglesia perseguida, en lucha, y le dice claramente: hey, no te sorprenda la prueba, la aflicción. Pero recuerda que también otros están padeciendo dificultad. ¿Por qué, amados? Porque la obra de la intimidación hace que solamente nos enfoquemos en lo que estamos viviendo nosotros y nos olvidemos que otros ya han enfrentado esa enfermedad, que otros ya han enfrentado esos problemas familiares y que en el nombre de Cristo han salido vencedores. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso a Jesús. Los síntomas de la intimidación es desánimo, frustración. Todo parece abrumador, difícil o imposible. Cuanto más fuerte es la intimidación, mayor es el desánimo y la depresión.
Intimidación del mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a salir adelante con esto? La gente por temor toma decisiones equivocadas. Por el temor muchas personas no siguen a Cristo. Por el temor al hombre, el temor al que dirán. Muchas personas por temor a la lucha dejan de seguir a Cristo. Cuando no seguía a Cristo, muchos piensan así: no tenía problemas, mi vida estaba entre comillas bien. Nomás empecé a venir a la iglesia, nomás empecé a adorar a Cristo, nomás empecé a profesar a Cristo y todo se puso en contra. Claro que sí, amados, porque tú ibas conforme a la corriente de este mundo, pero cuando decides seguir a Cristo, tú vas en contra de la corriente de este mundo, vas avanzando. Claro que va a haber oposición, no debes de tener miedo, porque Cristo está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Claro que vivimos un tiempo de muchos peligros para la familia, para la salud, las finanzas, pero hoy es cuando debemos de confiar en Dios. Dice Proverbios 22:3: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Amados, la fe no está peleada con la prudencia. Tú tienes que ser prudente en estos tiempos. Tú tienes que entender que el tiempo de vacas gordas, es decir, de bendición, de avance, es un tiempo para prepararte para un posible tiempo de vacas flacas. Tú tienes que entender que si hay salud en tu vida, que si hay salud en tu cuerpo, es tiempo para servir al Señor, para glorificar a Cristo. Tú tienes que entender que si hay fuerzas aún, es porque Dios no ha acabado contigo y tienes que hacer la obra del Señor. Y aún tienes que entender que en medio de tu debilidad, o si se han ido las fuerzas, el Señor te ha dado palabra y sabiduría para enseñar a los tuyos y los que vienen después de ti. La prudencia se anticipa al peligro. La fe se mantiene durante y después del peligro. ¿Cuántos ven el peligro venir? Esto que está sucediendo en el mundo no es cualquier cosa. Es peligroso, amados. La fe no está peleada con la prudencia. No es tiempo para escondernos, para amedrentarnos, intimidarnos, pero es tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Porque la fe es prudencia. Quiero ser prudente. La Biblia habla de la parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. ¿De cuál eres tú? La prudencia llena su lámpara de aceite porque el novio está por venir. Comenzar a cerrar filas en el hogar, a taparle toda entrada al enemigo, comenzar a ordenar nuestras vidas en Cristo, ponernos a cuentas con Dios, porque el tiempo es peligroso. Proverbios 22:13 dice: el perezoso afirma, hay un león ahí afuera, si salgo me puede matar. Qué curioso, amados, que aquí en Proverbios 22 primero nos dice que la prudencia va con la fe, pero ahora nos está diciendo que la pereza es cuando nos escondemos del peligro. ¿Qué significa esto? Significa que no debemos de cubrir la pereza o el temor o la postergación con una cara de prudencia. Debemos de tener fe, de trabajar para el Señor. Obviamente somos prudentes, nos anticipamos, sabemos que el enemigo anda buscando a quien devorar, pero no nos vamos a camuflajear, a resguardar, intimidados, diciendo que somos prudentes. Porque va a llegar un día, amados, donde aún esta fe en Cristo
que tú profesas aquí en México, de este lado del mundo, va a llegar el día donde esta fe sea perseguida y puesta a prueba. No te puedes esconder con temor e intimidación diciendo que eres prudente. No, la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 1, Jesús ascendiendo al Padre, Jesús siendo alzado hacia el Padre, los discípulos lo veían irse. Yo me imagino a los discípulos: Señor, te amo, te bendigo, nos vemos pronto. Yo no creo que estaban así como que sin decir nada. No, estaban entusiasmados, obviamente sorprendidos. Me imagino que lágrimas cubrían sus mejillas. Mi Señor, mi Maestro. Yo me imagino a Pedro: Señor, gracias por tu perdón. Gracias. Me cambiaste de ser voluble y autosuficiente a ser un hombre que dependo de ti. Yo me imagino a Juan, a su discípulo amado: mi maestro, mi mejor amigo, mi Dios. ¿Y sabes qué se escuchó en el cielo? Aparecieron ángeles y les dijeron: así como ven irse al Señor, subir al Hijo del Hombre, así vendrá por segunda vez. Así vendrá. El Señor viene, amados, y viene por una iglesia trabajando en la obra del Señor. Dice, no volteen al cielo, porque así como sube, así vendrá otra vez. ¿Qué quiere decir? Pónganse a trabajar, libres de toda intimidación. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor. Cuando permites, amados, que el temor entre en tu corazón, hay algunas cosas que te expones a perder. La paz que Dios te ha dado, tú y yo tenemos que guardarla con celo. Es la paz que te permite disfrutar las pequeñas cosas que cambian tu vida, que cambian el ambiente en tu casa. No puedes perder la paz en estos tiempos. Que haya trifulcas afuera de tu casa, pero en tu casa haya paz, haya perdón. Que exista la confianza, la valentía, la resistencia, el heroísmo, la resolución, la seguridad. Hoy en estos tiempos el Señor va a despertar a los valientes, a sus valientes. Tenemos que buscar ser un ejemplo de heroísmo a nuestras generaciones, mantenernos firmes, aunque este mundo cambie en cuanto a todo. A lo bueno lo llamarán malo, a lo malo lo llamarán bueno. Amados, tú y yo mantenernos firmes. No permitas que el temor entre a tu vida. Podemos estar luchando con algunos temores este día. Temor a la muerte, temor a perder el negocio o el trabajo. Bueno, si se desata la tercera guerra mundial, cerrará la empresa donde trabajo, tendré trabajo. No, hey. Hay un Dios todopoderoso que es tu proveedor, amados. Temor al futuro, temor a la enfermedad. Amados, tenemos que reconocer ese miedo, identificarlo y echarlo fuera de nuestras vidas con sus efectos. Estos días pasados tuvimos una lucha con el temor, estudios tras estudios para mi alegrita, para nuestra alegrita. La llevamos al doctor, la estuvimos ahí tratando, y qué es y por qué le duele esto. Y estuvimos ahí, venían pensamientos a mi vida, venían momentos así como que pues ¿qué pasa, Señor? Ayúdame, orando y orando. Y me di cuenta, amados, que algo que hace el temor es que te paraliza. Y puede ocasionar que tus ojos se queden en el problema, cuando enfocándonos en Dios es cuando tenemos la paz y la victoria. Gracias a Dios, en medio de la oración,
del ayuno, de estar declarando vida, de estar declarando salud. Alegra, está bien, los resultados salieron bien, favorables, está bien mi hija. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo la veía con su patín ahí en el patio. Córrale, mija, adelante, sí, porque la quería ver bien. Todos hemos enfrentado temores, pero lo que no confrontamos, amados, no cambia. Y si el diablo es ignorado, se torna más fuerte. Este es el problema. Aunque el diablo es un enemigo vencido, y Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario, amados, si nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios, ese enemigo se torna cada vez más fuerte en nuestra mente. No voy a poder salir de esto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Esta situación no cambia, no veo avance. La intimidación es un espíritu inmundo y debe ser tratado de acuerdo a eso. Orar, declarar la palabra de Dios. Si tratamos de pelear batallas espirituales, amados, con armas carnales, estaremos en el mejor de los casos frustrados y peor, heridos y derrotados. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5, acompáñame. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay una manera de pelear y son armas espirituales, y esas armas espirituales están describiendo algo: el poder del dominio propio en nuestra vida. Tomamos los pensamientos que son rebeldes a Cristo y los sometemos a Cristo, a la verdad. Una manera eficaz de hacer guerra espiritual en tu mente, en tu persona, en tu interior, es someter todo lo que sientes al filtro de la palabra. Bueno, traigo este pensamiento que soy un fracasado, que estoy en condenación, pero la Biblia dice, amados, que Cristo te perdonó todos tus pecados y que en su sangre tú eres libre, que Él anuló el acta de los decretos que era contraria en el nombre de Jesús en esa cruz, y tú eres libre, tú eres una nueva. Contra la intimidación es la palabra del Espíritu. Permaneciendo firmes en la palabra, vamos a tener la victoria. Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amados, estos tiempos no se vencen con positivismo. No se van a vencer con estar en el espejo y tú puedes, eres un campeón. No. Yo me veo en el espejo y yo no voy a poder. La verdad, yo no soy un campeón, pero hay uno que sí es el campeón de campeones, y es Cristo, y Él habita por la fe en mi corazón. Él habita por la fe en mi vida, y mi familia sí va a mantenerse unida, mi matrimonio libre del divorcio, aunque la maldad aumente. Ok, tenemos a quien clamar en la enfermedad. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor en medio de la crisis. Amados, la palabra es la espada del Espíritu y es la que debemos de aplicar en todo momento. Amados, porque el objetivo de la intimidación es hacernos renunciar a nuestra autoridad, a la autoridad que Dios nos ha dado, tomando
inoperantes todos los dones que Dios nos dio, todas las armas espirituales que Dios nos dio. ¿Cuáles son esas armas? El ayuno, la oración, la palabra. Entonces, amados, estamos reducidos cuando estamos intimidados a operar en nuestra propia ilimitada fuerza y habilidad. Y esto cambia nuestra posición de ofensiva a defensiva. En estos tiempos, amados, se necesita resistir, pero se necesita avanzar también. No podemos amedrentarnos con miedo, con intimidación de los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos avanzar. Aunque negocios lleguen a cerrar, tu negocio puede avanzar si tú lo administras conforme a la palabra. Tu vida puede avanzar, tu matrimonio puede avanzar, tu relación con Dios puede avanzar. Aunque en Mateo 24 diga que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, no en mi caso. Yo puedo arder en amor por Cristo y esperar su segundo regreso con un corazón fervoroso por Él. Yo puedo en Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versos 6 al 7: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esta versión dice autodisciplina. La Reina Valera 60, la NVLA, dice dominio propio. Iglesia, despierta el don. Despierta el don de amar a Cristo por encima de estos tiempos que estamos viviendo. Despierta el don de la oración. Despierta el don del servicio a Cristo. Despierta el don de predicar el evangelio, porque el tiempo es corto y muchos necesitan conocer a Cristo. Despierta el don. Entonces, si la intimidación hace adormecer el don que Dios ha puesto en su iglesia, ¿qué lo despierta, iglesia? ¿Qué lo despierta? La respuesta es la audacia. La intimidación hace que una persona se retraiga, mientras que la audacia empuja hacia adelante, aún frente a la oposición, aún frente a esta situación adversa. Ahora, ¿qué es la audacia? La audacia, amados, es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Es valor, es valentía, atrevimiento de hablar o de actuar. ¿Quién se va a atrever a hablar y actuar en estos momentos? ¿Quién se va a atrever a decirle a sus hijos: hijos, esta casa y yo serviremos al Señor? Orar por ellos, establecer límites a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, sanos, prudentes, para que crezcan en los caminos del Señor. ¿Quién se va a atrever a discipular a sus generaciones? ¿Quién se va a atrever a abrir la palabra todas las noches y pastorear sus casas? Es la audacia la que despierta a la iglesia. ¿Cómo puede una persona, amados, intimidada obtener audacia? ¿Cómo? La audacia que es alimentada por el carácter de Dios es la que despierta los dones en nuestras vidas. Fíjate bien, la audacia se alimenta de conocer a Dios, de quién es Dios. No te confundas. En algunas personas no hay virtud detrás de su audacia. Ellos saben las frases correctas que decir, actúan con
confianza cuando enfrentan poco o nada de oposición. Hay muchos coaches hoy en día, pero tú no necesitas un coach, tú necesitas a Cristo, que es el vencedor. Amados, hay muchas personas que saben decir cosas bonitas y animarte, pero su fortaleza no llega lejos, es superficial. Su audacia es una máscara para la arrogancia y la ignorancia a la palabra de Dios. Sus raíces son poco profundas y finalmente una tormenta medianamente fuerte las dejará expuestas. Cuando el tiempo es bueno, no puedes ver cuán profundos son las raíces de un árbol, pero será bajo los vientos de la adversidad cuando probarán su verdadera fortaleza o quedarán expuestas. No te confundas. No escuches cosas tan superficiales que no contienen la palabra de Dios. Jóvenes, que en el nombre de Jesús puedan ser libres de la adicción a las redes sociales, a los reels de 2 minutos que te hacen sentir como si ya cumpliste con Dios, a los reels de 3 minutos que te hacen sentir motivado. En estos momentos necesitamos un despertamiento del Espíritu Santo que no lo van a dar las redes sociales. La audacia que viene de Dios, la que buscamos, amados, en estos tiempos difíciles, reconoce quién es el fuerte. Y el fuerte no somos nosotros, es Cristo. Él venció, Él vendrá por su iglesia. La segunda venida de Cristo es inminente. Se está acomodando todo, el cuadro profético. Lucas 21, Mateo 24, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Todo se está acomodando. La audacia que viene de Dios, la que buscamos, reconoce que Jesucristo es el fuerte y el vencedor. En el año 1735, amados, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a Colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que se quedaban en la cubierta sufriendo lo fuerte de la tempestad, porque no tenían recursos para comprar un pasaje con camarote. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree que a su lado hay razón para sentir miedo? Amados, para el creyente en Jesús, para el creyente en Cristo, ese temor se echa fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Es tiempo de un despertar de la iglesia, adorando en todo momento, en toda circunstancia, adorando al Señor. Denle un aplauso si usted lo cree. David dice en el Salmo 27, verso 1: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar?
David declaró que el Señor era la fuente de su fortaleza y poder, sabiendo que no hay nadie más grande que Dios, amados. David pudo declarar sin temor que no le temía a nadie. Estaba enfrentando un gigante, siendo un muchacho entre 15 y 17 años. No solo declaró con audacia su confianza, sino que también la vivía. Él conocía el poder de Dios porque conocía a Dios. Te pregunto esta tarde, iglesia, ¿conoces a tu Dios? ¿Conoces a Cristo? ¿Te aferras a Cristo en esta temporada difícil? Esta audacia, amados, le permitió a David cumplir su destino y gobernar justamente como rey en Israel. Le pido al Señor que venga una valentía, una audacia al corazón de cada madre de familia, cada padre de familia, cada joven, cada señorita, cada hombre, cada mujer. Que venga un denuedo por la palabra, para hablar la palabra a tiempo y a destiempo en su iglesia, para ser firmes en nuestras convicciones, para cumplir con el rol que nos ha tocado cumplir en esta vida, sin dejar lo eterno como prioridad. Le pido al Señor que despierte nuestros corazones y que seamos una iglesia creciente en la palabra, creciente en el evangelismo y en el discipulado, porque es tiempo que la iglesia ore y vele en todo momento. La audacia viene de conocer el carácter de Dios. Goliat trató de intimidar a David no solo con su tamaño, amados, sino también con sus palabras. Dice ahí 1 Samuel 17, verso 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Amados, yo sé que has recibido maldiciones. Yo sé que muchos de nosotros hemos cargado con situaciones, incluso consecuencias de nuestros pecados, cuando no caminábamos con Cristo. Algunos de ustedes enfrentan maldiciones y las están rompiendo en el nombre de Cristo, echando mano del dominio propio, eligiendo cada día hacer el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo. Yo sé el esfuerzo en las familias por ordenar los matrimonios, por ordenar la crianza. Escucha con atención. Cristo se hizo maldito en ese madero para que tú y yo fuéramos bendecidos. No temas ni desmayes, porque Él está contigo. Sigue adelante, iglesia, que la luz de Cristo brille entre nosotros, en el nombre de Jesús. David audazmente declaró la fidelidad de Dios. Los hombres de Israel solo habían visto cuán grande era el gigante, pero David vio cuán grande es Dios. David le respondió al filisteo ahí en el verso 45 del capítulo 17. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, dice. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Ese muchacho de 15, 17 años declarando su enfoque en Cristo, su enfoque en Dios, su enfoque en lo eterno. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Yo sé que tú tienes hambre de ver a tus hijos siendo valientes, siendo audaces en esta vida. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Nuestra oración por nuestras generaciones en estos tiempos difíciles, Señor, que mis hijos conozcan tu carácter. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Una iglesia que mantiene una postura de perseverancia, pero a la vez de humildad y dependencia de Dios. Una iglesia que es tajante con la verdad de Dios y propaga la verdad del evangelio y la verdad de la santidad y el carácter de Dios, pero tiene un corazón misericordioso para aquel que se duele y que se ha caído. Una iglesia que le importa la necesidad del mundo, el hambre del mundo. Una iglesia que le importa a los que no conocen al Señor y tiene como prioridad anunciar el evangelio. Usar sus recursos para la propagación del reino de Dios. Una iglesia que vela en oración, pidiendo la intervención divina en aquellas cosas que no podemos solos. Una iglesia que le cree al Señor por milagros, por cambios de corazón, por salvación. Una iglesia que ve al pecador y ve un potencial de cambio, de redención en Cristo. Una iglesia que se identifica con el desvalido, con el que ha sufrido el peso de sus pecados, porque entiende que el peso de sus pecados fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Una iglesia que espera el regreso de su Señor. Amados, en nuestra debilidad, Dios siempre es fuerte. Dios no necesita nuestra fuerza. Él desea nuestra debilidad y nuestra dependencia a Él. 1 Samuel 17, verso 51. Después David corrió y sacó su vaina, de su vaina la espada de Goliat, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Amados, la audacia era contagiosa y la esperanza de Israel fue restaurada. Te invito a tener un momento de meditación y pensar esto: ¿qué estoy inspirando en mi hogar? ¿Qué estoy inspirando como cristiana, como cristiano? ¿Cuál es la inspiración que yo estoy dejando al lugar donde yo me desenvuelvo? ¿Cuál es? Muchos perseveran y muchos se levantan de las caídas por el orgullo, tal vez familiar. Muchos se levantan cada mañana tan solo por el deseo de ver que a sus familias no les haga falta nada. Otros se levantan porque piensan: ¿qué se va a decir de mí? Otros no retroceden por tan solo el hecho de que han sido programados para no retroceder. Es parte de su estirpe. Pero tenemos que reconocer, amados, que hay una motivación para pararse y vencer el temor más fuerte que nosotros mismos. Y esa motivación es Cristo. Y nosotros podemos ser humildes y agradecidos delante de Él y declarar nuestra dependencia. Porque estos últimos tiempos, todos estos tiempos que se están viniendo de oscuridad, de muerte,
de necesidad. Todos estos últimos tiempos no podremos sobrellevarlos solos. Necesitamos la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Necesitamos un clamor en la iglesia verdadero. Señor, sé propicio a nosotros. Levántese, mi Dios, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cubre mi casa, cubre mi vida. Ayúdame, Señor, a hacer tu obra en medio de los tiempos. Amados, te pregunto esto: ¿es tu fe tan complicada que no puedes creer? Estas verdades no son difíciles de entender. De hecho, son muy simples. El verdadero evangelio no es complicado. La gente se queda rezagada a causa de la incredulidad. Pregúntate a ti mismo y contesta con honestidad: ¿está descansando mi confianza en lo que Dios dijo o en lo que veo y experimento? ¿En dónde descansa mi confianza? Si mides todo por lo que ha sucedido en tu pasado, nunca irás más allá de tu pasado. Basas tu creencia en función de lo que ves ocurrir en otro. ¿Es tu nivel de confianza medida por la fidelidad de otros? El amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Te tengo noticias: si mides tu nivel de confianza por la fidelidad de otros, no está bien eso. Dejas de confiar en otros porque hay muchos infieles en la iglesia. Sí, también uno más eres tú. Es que yo no me puedo entregar porque yo sé lo que hizo el hermano, yo sé lo que hizo la hermana. Y Dios sabe también lo que tú hiciste. Y te llamó a sus caminos. Cristo viniendo en gloria y tu imprudencia e insensatez te hicieron no llenar tu lámpara de aceite. Porque mediste tu confianza en Dios y tu devoción a Dios por la fidelidad de otros. La fe complicada, amados, no mata gigantes. Tú te complicas la fe. Si se trata de creerle a Dios en sus promesas, de obedecerle, no veas a los demás, no te compliques la fe. Esa fe no mata los desafíos que tienes como padre, como madre, no los mata. Te mantiene preso en el país de las maravillas cuando estás viendo a los demás. Ay, no, pues es que mira, todos tibios. El tibio eres tú, avívate. Avívate, déjate de niñerías espirituales y créele al Señor. Créele a Cristo, afiánzate, comprométete. Tú eres la iglesia. Muchas veces tratamos de convencernos sobre que no podemos cambiar y dudamos de hacer cualquier movimiento. No nos atrevemos a dar pasos de obediencia a Dios. Y nosotros queremos que Jesús venga a nuestros hogares, pero cuando llega le cuestionamos. Hemos hecho de la fe algo muy difícil, amados, muy complicado, y eso no mata gigantes. Y eso no une familias. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es creer que Dios hará lo que dijo que hará. Y Él prometió venir por su iglesia. La audacia y el temor de Dios nos libera de cualquier intimidación.
Vuelvo a repetir, la audacia y el temor de Dios nos libera de cualquier intimidación. ¿Qué es el temor de Dios, amados? Porque esto es muy importante. Estamos hablando del miedo, de la intimidación. Bueno, la Biblia me habla del temor de Dios. Amados, la iglesia que no entiende el temor de Dios está destinada a fracasar. Y esto es muy lamentable, ¿sabes? Porque el temor de Dios es un elemento significativo en la vida de un cristiano. Isaías profetizó refiriéndose a Jesús esto. Isaías 11:3: Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Entonces, de Cristo sabemos por Isaías que su deleite estaba en obedecer a Dios, al Señor. Entonces el deleite de nosotros debe de ser obedecer a Dios, honrar a Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Cuántos necesitan buen juicio en estos tiempos? ¿Qué decidir? ¿Cómo vamos a educar a nuestras criaturas? ¿En dónde vamos a invertir? Tomar decisiones sabias en las finanzas. ¿Qué vamos a hacer? Dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Dice Proverbios 10:23 al 25: al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. La única manera de caminar totalmente libre del temor, del miedo, de la intimidación, es hacerlo en el temor del Señor, iglesia. No puedes tenerle miedo a la guerra y no tener un temor reverente a Dios. Proverbios 14:26 dice: los que temen al Señor están seguros, y él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Amados, el temor de Dios es necesario en nuestras vidas. Ahora vamos a definir el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Incluye, pero es más que respetarlo. Temerle significa darle el lugar de gloria, honor, reverencia, acción de gracias, alabanza, preeminencia que Él merece. Nota que dije esto, que Él merece, y no lo que nosotros pensamos que Él merece. Iglesia, Él merece toda gloria y todo honor. Él mantiene esta posición de bendición en nuestras vidas cuando lo estimamos a Él y a sus deseos más que a los nuestros. Rechazaremos lo que Él rechaza y amaremos lo que Él ama, temblando en su presencia y ante su palabra. Porque tú servirás y obedecerás a quien le temes. Es una verdad y es una realidad. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Amados, si le temes a quedarte sin dinero, tú le vas a servir al dinero. Si le temes a Dios, tú le servirás a Dios. El temor a Dios no es un miedo, es una honra y es un respeto. Y es lo que nos va a permitir mantenernos a flote en los últimos tiempos que estamos viviendo.
Jesús dijo: no tengan miedo de los que pueden tomar sus vidas, quitárselas. Jesús dijo: teman de aquel que puede tomar sus almas y condenarlos en el infierno. No tengan miedo, amados, a lo que podrá venir al mundo. Es un mundo caído que necesita redención y solo Cristo lo puede hacer. No tengan miedo a la violencia, no tengan miedo a la enfermedad, no tengan miedo a la escasez. Tengan un temor reverente a Dios y ordenen sus vidas para no tener nada de qué avergonzarte cuando Cristo venga en gloria por su iglesia. El temor de Dios no es una doctrina muerta del Antiguo Testamento. Es un camino de vida. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Tu temor de Dios eliminará todos los otros temores. Me da mucha carga, amados, lo que muchos creyentes hoy en día escuchan, miran y leen en sus hogares. Me pregunto si en algunos hogares hay alguna diferencia entre la forma en que viven a la que el mundo lo hace. En la búsqueda por ser equilibrados, balanceados, normales, aceptados por esa sociedad, se han olvidado que Dios no llama normal a lo que el mundo llama normal. Con el afán de encajar en esta sociedad, muchos cristianos han perdido la sal. Cuando amas la verdad de Dios, amados, y le temes solamente a Él, vivirás una vida de consagración y no de carnalidad. Es tiempo de despertar, iglesia. Ordena tu vida. Renuncia al pecado, que hay gracia para ti. Ponte a cuentas con Dios, que la sangre de Cristo limpia todo pecado. No te ocultes. Ya no tengas miedo de lo que vendrá. Honra y respeta a Dios. Tu vida y tu familia estarán seguros en las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Él te cuidará. Jamás se dormirá el que guarda a Israel. Jamás. El que guarda a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios por la obra de Cristo en la cruz. No temas, yo estaré contigo. Pero respétalo, iglesia. Hónralo de acuerdo a lo que Él merece, no lo que consideramos que Él merece. Él es Dios. Él nos hizo. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El temor de Dios producirá confianza y valentía. Tú decides, ¿vas a actuar o a reaccionar? El temor de Dios nos lleva a actuar y no a reaccionar en nuestra carne. Cuando tú tienes miedo, tú reaccionas. Cuando tú estás intimidado, tú reaccionas en tu carne. O reaccionas o actúas valientemente como el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser. Pueden caer a nuestros lados, pero sobre nosotros puede amanecer la esperanza de un nuevo mañana en Cristo. Como dice el salmista: puede faltarme la salud, pueden faltarme las fuerzas, pero que no me falte el Señor en mi vida. Puede faltarme un bocado, una comida, pero que no me falte la palabra del Señor. Pueden cambiar los planes, los tiempos difíciles
hace que los hombres y las mujeres de Dios sean creativos. Surjan nuevas ideas para el sostenimiento de sus familias. Dios estará contigo, pero que no nos falte la presencia de Dios, que no nos falte esa gracia. Proverbios 29-25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. La presión va a revelar, ¿reaccionas o actúas? ¿Qué iglesia seremos en los últimos tiempos? ¿Qué iglesia seremos? Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te acuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos dio un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio y autodisciplina. Miremos estas tres virtudes, amados. Y estas tres virtudes fueron las que produjeron en David esa victoria que Dios tenía para él. Poder. Él conocía a Dios y sabía que era más grande y poderoso que cualquier cosa que pudiera estar enfrentando. Amor. El amor. Él amaba a Dios más que a sí mismo. ¿Cuántos aman a Dios verdaderamente aquí? ¿Cuántos le buscan no solamente por lo que les puede dar, sino por quién es Él? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos han entendido el evangelio? ¿Cuántos han entendido que si hay sufrimiento y guerras en el mundo no es por culpa de Dios? El hombre tiene la libertad de escoger. No metamos en la ecuación a Dios cuando el hombre decide mal. Dios nos formó y nos dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. Y Él dice en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida y la bendición para que tú y tu familia vivan. ¿Quién ha entendido el evangelio y quién puede despertar en amor a Cristo y decir: Cristo, yo espero tu regreso con hambre? ¿Quién ha despertado en amor? Jesús, gracias por la cruz. Cuando una iglesia despierta en amor a Cristo, entiende su responsabilidad de la gran comisión, no como un desgaste opresor o una carga, no, como un deleite, porque Él me amó. Le puedo servir con gratitud. Porque Él me amó, puedo mantener firme mis convicciones en medio de la presión del mundo. Dominio propio. No se movería David hasta que tuviera la palabra o la mente de Cristo. No importa cuán grande fuera la presión. Amados, necesitamos el poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo fluyendo en nuestros corazones y el dominio propio. No seremos gente que reacciona, seremos gente que actúa en el conocimiento de la palabra. Es tiempo de actuar, de accionar, porque la fe sin obras está muerta. Es tiempo de decir: Jesús, aquí estoy, mi casa y yo te serviremos. Es tiempo de tomar una decisión radical por Jesús. A pesar de tu pasado, no hay nada para ti en tu pasado. Todos tenemos pasado y ese pasado quedó clavado en la cruz. No hay nada para ti en este mundo. Jesús venció el mundo. Lo que te espera es una vida eterna en Cristo, un lugar donde no hay más llanto, no más dolor. Este mundo no es mi destino. Mi destino está en las moradas eternas con Cristo. Si lo puedes creer, ponte de pie y levanta tus manos y dile sí a Jesucristo, sí a la vida, sí a la bendición. Vamos, vence el miedo, vence el temor al mañana. Vence la intimidación, iglesia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu gracia y tu favor esté en cada familia aquí representada. Vamos, dile: Señor, que tu evangelio pueda entender todos los días, pueda recordar todos los días para enseñarlo a los míos.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos. No nos esconderemos en una careta de prudencia, no. No, vencemos el temor, seremos prudentes con valentía, Señor, con audacia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: yo renuncio al miedo, al temor. Oh, si tú has estado batallando con pensamientos de temor a la muerte, empieza a rechazarlo. Dile: Señor, yo renuncio a la muerte en el nombre de Jesús, al temor a morir. Renuncio en el nombre de Jesús. Porque hay una verdad, amados, en todo esto: que el que cree en Cristo, dice su palabra, que aunque esté muerto vivirá. Él es la resurrección y la vida, dice su palabra, en el nombre de Jesús. Oh, si alguien tiene temor a quedarse sin trabajo, temor a la enfermedad, en el nombre de Jesús, dígale que se vaya en el nombre de Jesús. Mi Dios es mi sanador, mi Dios es mi proveedor, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene miedo a ser perseguido por su fe, si alguien tiene miedo al hombre, al que dirán, plántese firme en su decisión por Cristo. Y venga lo que venga, anuncie que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Alguien le da un aplauso al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay victoria en Cristo Jesús. Yo bendigo a cada familia en este lugar, amados, y le pido al Señor que el perfecto amor de Cristo eche fuera todo temor. Recuerda esto: Él te ama. Y si viene, es porque viene por la iglesia que ama, por el pueblo que ama. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga.